Cómo se nota el invierno, que ya he llegado a Barcelona, que tengo que grabar con jersey ahora siempre. Bueno, hablemos del movimiento Manchester. Yo creo que es uno de los movimientos que más cariño le tenemos todos. Eso es uno de esos movimientos que salió entre el post-punk de primeros de los 80 y el Britpop y la música un poco más comercial ya de los 90. Ahí en medio tenemos pues el Dream Pop, tenemos el Shoegaze, y una de las cosas yo creo que más movidas y que más gancho tenía era ese sonido Manchester. Nace, como no, en Manchester. No sabemos muy bien el año, sus inicios son muy difusos. Lo situamos entre mitad de los 80, 1985, 86 y 1991, 92. Hay quien lo lleva hasta 1994, pero bueno, está ahí entre mitad de los 80. Yo lo pondría el núcleo duro entre el 86 y el 91. No tenemos claro la fecha cuando arranca el Manchester, pero sí sabemos con quién arranca el Manchester, y es que el protagonista del movimiento es Tony Wilson. Tony Wilson, sí, el mismo Tony Wilson que había fundado Factory Records y que había descubierto a Joy Division, es el padre absoluto del movimiento Manchester. Él era originario de Manchester, crítico musical, funda Factory Records, la discográfica con la que descubre a Joy Division y que gana muchísimo dinero, pero también con la que descubriría los Happy Mondays y una parte importante de este movimiento Manchester, pero también funda la discoteca La Hacienda en 1982 en Manchester. La Hacienda no inicia el movimiento Manchester, aunque es protagonista absoluta, pero sí que posiblemente inicia la transición a ese movimiento. Hay quien cataloga que ese salto del post-punk al Manchester lo estaríamos ocupando con bandas como al principio New Order o Los Smiths, que dejan un poco esa historia un poco triste y depresiva del post-punk y esos ritmos a veces un poco lentos y lúgubres que tenían el post-punk, para hacerlo como más alegre, más bailable, más ágil, más movido, un pelín más electrónico. Tenemos ahí esas letras más alegres y esos ritmos más rápidos de los Smith. Tenemos ese rollo un pelín más electrónico y más modernillo que tenía New Order, y ese yo creo que es el nexo que nos conecta el post-punk con el movimiento Manchester. Dentro de Manchester, el movimiento Manchester arranca muy pronto, porque ya a partir de 1982, 83, 84... Pensad que a lo mejor los Stone Roses o James o los Happy Mondays no eran famosos, pero sí que ya estaban dando muchos conciertos locales en Manchester, ya tenían pequeñas cosas sacadas en singles dentro de la ciudad de Manchester, y entonces en esa ciudad, entre la Hacienda y este movimiento local de bandas, ya había un movimiento muy ágil. Yo creo que ya se había gestado el núcleo duro del sonido Manchester entre la Hacienda y todas estas bandas locales. Pero es en 1986 cuando se produce el gran cambio cualitativo del sonido Manchester, porque se incorpora y llega al Reino Unido la música house. Sabemos, además, con mucha certeza que el movimiento house de música llega a Manchester antes que al resto del Reino Unido. No sabemos muy bien cómo llegó hasta allí, no sabemos cómo esos primeros discos de vinilo de 12 pulgadas de singles de música house de Chicago llegaron hasta Manchester. Tenemos diversas teorías. Una teoría nos dice que Tony Wilson, en uno de sus viajes a Estados Unidos con algunas de las bandas, se trajo esos vinilos para pincharlos en la Hacienda. Tenemos también la teoría de que sería uno de los miembros o un par de miembros de los Happy Mondays que pasaron un tiempo en Estados Unidos, se habrían traído de Nueva York y de Chicago los primeros LPs de música house del movimiento house de Chicago. Tenemos también la teoría de que realmente vinieron de Ámsterdam y de Ibiza, donde la música house había llegado antes que a Manchester. Tenemos ahí ciertas dudas al respecto, pero posiblemente los primeros vinilos en música house llegaron a Manchester de Ámsterdam, a la vez que el éxtasis y que todas estas drogas tan importantes para ese movimiento Manchester. Y luego también tenemos la teoría de que John Da Silva, que era uno de los DJs de la Hacienda, que además fue el que asentó el sonido house con las noches de Ibiza en la Hacienda, fue el que se trajo esos vinilos de Ibiza. No sabemos muy bien cómo, pero lo que sí sabemos, además muy bien, es que esos primeros vinilos de música house que invadieron el Reino Unido 2 o 3 años antes ya estaban en Manchester y ya estaban sonando en la Hacienda, gracias a DJs como John Da Silva o gracias a la visión de Tony Wilson. Pero ya no es que esos vinilos y esa música house empezasen a sonar en la Hacienda, sino que el movimiento Manchester empieza a incorporar esos sonidos de la música house, esas bases rápidas y súper bailables de la música house, y nace ahí entre 1984, 85, 86 esa nueva visión y ese núcleo duro de la música Manchester, mucho más bailable, mucho más ágil, mucho más divertida y sobre todo mucho más discotequera. Y ya en 1986 aparece la gran época dorada del movimiento Manchester, y a final de ese 87, justo en el verano del 87, tal vez primeros del 88, es cuando ya explota el movimiento Manchester y sale de Manchester para expandirse en todo el Reino Unido. Y es que justo en 1988 pasan muchísimas cosas muy rápido, que es lo que catapulta el movimiento Manchester por todo el Reino Unido.
al final en 1988, 87, 88 salen los primeros discos o los primeros grupos de música house de Manchester que hacían música house. Tenemos aquí el 808 State, pero también tenemos a Guy Cole Gerald, que había sido miembro. Y ya empieza a haber una generación local de música house dentro de Manchester. Y como ya se empieza a generar música house, se empieza a hacer esa simbiosis entre el movimiento pop y el movimiento de música house que nos daría posiblemente los discos más bailables del movimiento Manchester y más famosos en 1988, porque ahí tenemos las grandes publicaciones de los Stone Roses en los que participaría Peter Hook de New Order. Tenemos ahí la publicación de Guy Cole Gerald, yo creo que con ese temazo de Voodoo Ray, posiblemente el temazo más bailable de todo el movimiento Manchester. También tenemos la publicación del material de los Happy Mondays y también tenemos la publicación del gran material de James. Entonces la gran explosión de la música bailable del Manchester y los grandes temazos del Manchester salían ahí juntos en el 88. Y se hacía eco muy rápido porque John Peel, el gran visionario del Reino Unido, se iba y decía la grandísima frase en un artículo para la New Musical Express: algo está pasando en Manchester. Ese era el título de un artículo que yo creo que ya hacía visible a todo el mundo que en Manchester pasaba algo muy interesante. Y él era, como siempre, John Peel fue un gran visionario porque cogió a esos artistas del movimiento Manchester y se los lleva a hacer las Peel Session y esparce todo ese movimiento por el Reino Unido. John Peel era el grandísimo mesías de la música moderna y lo que salía en las Peel Sessions automáticamente estaba de moda. Entonces yo creo que ya en el 88, en la primavera del 88, cuando John Peel saca Peel Sessions de los Happy Mondays, de los Stone Roses y de todas estas bandas, ya pues incluso tenemos sesiones de música house de Guy Cole Gerald en las Peel Sessions, que era algo muy raro de ver. Ya eso se esparce por todo el Reino Unido. Y gracias a esto aparece una de las cosas que yo creo que más me han gustado de todas las partes de la música que he vivido, y es que gracias a este movimiento Manchester nace una curiosa historia de amor entre la música electrónica de gran consumo y la música indie, que nos deja ese indie súper bailable con bases electrónicas que nos dejarían, pues vale, como grupos como San Etienne, sería una de las bases para nacer el trip hop, y tenemos ahí ya esos grandes grupos electrónicos casi indies que colaboran con mucha gente indie, pues los Chemical Brothers, Fatboy Slim y toda esta gente que nos trajo una época dorada de música bailable. Luego, pues después de esa explosión de popularidad en el 88, ya entran las grandes multinacionales a devorarlo todo, ya explota el movimiento Manchester y literalmente se lo cargan. Las grandes discográficas empiezan a fabricar ese sonido a toda velocidad, a veces con dudosa calidad, porque empiezan a presionar mucho a esas bandas para hacerlo lo más comercial posible, y por desgracia todo ese movimiento masivo que hay después de 1988 se acabaría cargando la esencia del movimiento Manchester, que además era un movimiento muy underground, muy tirado, muy despreocupado. No olvidemos que grupos como los Stone Roses o como los Happy Mondays estuvieron años en Manchester dando conciertos y siendo muy populares, siendo auténticos ídolos en la ciudad sin grabar material, porque ellos eran gente completamente dejada. Entonces no era muy compatible todo esto con las grandes multinacionales, y al final pues todas estas multinacionales se lo acabaron cargando. Justo hacia el final, a primeros de los 90, tenemos ya esos pequeños trazos que nos marcan la transición del movimiento Manchester al Britpop. El Britpop bebe de varias fuentes, pero el principal movimiento de evolución viene del movimiento Manchester. Porque tenemos ahí, a primeros de los 90, esos discos que no sabemos muy bien en qué lado ubicarlos, porque tenemos ese primer disco de Blur, que hay quien lo cataloga a inicio de Britpop, hay quien lo cataloga a final del Manchester, y en ese punto en común yo creo que ya nacía un nuevo movimiento ya muy dominado por las grandes multinacionales y por el gran consumo, que era el Britpop, y se moría dentro de su propio éxito el movimiento Manchester. Es una pena porque de no haber venido esas grandes multinacionales a arrasar con todo, posiblemente hubiese sido mucho más durable y mucho más interesante, porque no solo el movimiento Manchester más pop, sino que el movimiento house dentro del Reino Unido, que nacía muy de la mano de esa música indie, se lo acababan cargando. Nacía el acid house en el Reino Unido, o el house más duro y más radical, que se acababa cargando ese house divertido, discotequero, fácil que tenía y que se habían traído de Chicago para convertirlo en la música pastillera que sería el acid house durante los 90. Entonces, bueno, espero que os haya interesado, porque yo creo que es uno de los estilos ahí entre el post-punk y el Britpop que más interesantes son y que más alegres y divertidos son y pegadizos. Y como siempre, pues si os gusta, dais a like, y si queréis, pues os suscribís. Venga.